Mega Noticias, vámonos al debate con Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. ¿Cómo estás? Y Ramsés Pech, analista y Hola. asesor de la industria energética y económica. Gracias, Ana Lilia, gracias, Ramsés. A ver, aquí hay que entender, ese precio de la gasolina lo ponen los gasolineros, ellos son los grandes ganadores de que le aumenten el precio de la gasolina, Ana Lilia, ¿o cómo está este asunto? Bueno, el precio de la gasolina, a diferencia de otros precios como el de las naranjas, ¿no? O el de las piñas, es un precio que tiene varios componentes. Y hay componentes que México, ni el gobierno, ni las empresas pueden controlar. Uno es el precio de referencia internacional y el otro también es el precio de la logística, que está combinado con la logística que realizan los importadores, incluyendo Pemex, y también las empresas que finalmente comercializan la gasolina, además de un componente muy grande de impuestos. Entonces, ¿cómo se determina este precio? Pues dependiendo de los factores que están incluidos en él, además del tipo de cambio y además, pues obviamente de las determinaciones que haga la Secretaría de Hacienda en relación a los impuestos que le cobran al consumidor. Entonces, ¿qué determina que sean altos o bajos? Pues toda esta combinación de factores. No hay un solo villano, digamos, en la película. Ramsés Pech, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí, y creo que, a ver, para aportar un poquito más sobre lo que estamos platicando ahorita, a ver. Primero, ya dejemos de estar satanizando a las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio no ponen el precio final. No los satanizamos nosotros, es el gobierno, es en las mañaneras, o sea, Sí, acusa, ellos son los villanos para el gobierno federal. Pero no son ellos. Eso es un error que se está cometiendo porque, a ver, el 92% del costo que le llega ya a la estación de servicio no lo influyen ellos. El 40% lo controla el gobierno entre el IVA y el IEPS. El mercado, entre lo que acaban de comentar y todo lo que conlleva para poder tener desde la extracción de un barril de crudo hasta su refinación y su llegada a la estación de servicio, es el 52% que los gasolineros no tienen el control. En la Profeco hay una cosa que le llaman la ganancia que se tiene, pero no es la ganancia total, es una ganancia bruta, en donde el gasolinero que sí está vendiendo productos de forma honrada, legal y que cumple con todo, está ganando entre un 2 y un 3%, quiere decir entre 40 y 80 centavos por cada litro que estamos comprando nosotros. Aquí la pregunta que tendríamos que realizarnos nosotros es, ¿dónde se puede hacer o dónde se puede disminuir el precio de los combustibles? Y hoy en día, como está la fórmula, porque no creo que el JEP se vaya a eliminar, eso ni bajándolo al 50%, como he escuchado algunas propuestas, no se va a hacer. La única solución está en las terminales de almacenamiento y reparto. ¿Por qué digo esto? Porque ahí llega el producto que Pemex importa y el producto que refina Pemex, aparte de las compañías que tienen terminales de almacenamiento y reparto. Ahí se puede hacer una variación y en donde podría hacerse lo siguiente. Pemex, como tiene el control del 85% de la distribución en este país, pudiera bajar algunos centavos o hacer ciertos ajustes para poder ayudar. Segundo, Pemex tiene que quitar a todos los intermediarios que tiene en Estados Unidos, derivado que el 60% de lo que se consume en ese país se importa. ¿Qué son los intermediarios? Son aquellos que tienen la autorización por parte de las refinerías para venderle el combustible a Pemex. Si ahora Pemex es una empresa estatal y compra un alto volumen, pues bueno, que ya no los estén metiendo intermediarios, que lo hagan en forma directa. Y tercero, por último, con lo que estaban platicando de la logística, sí, es el 70% de todo el producto combustible que se mueve en este país es por ruedas. ¿Qué se necesita? Centros de almacenamiento satelitales que estén más cerca de las estaciones de servicio para reducir los costos de la logística. A ver, entonces, Ana Lilia, tú dijiste que la paridad peso-dólar incluso influye. Esto porque el 60% de la gasolina viene de Estados Unidos. ¿Y qué viene? ¿Principalmente de Texas? Sí, actualmente importamos hasta más, ha llegado a ser hasta del 70% del consumo nacional
Entonces, obviamente una depreciación del peso pues impacta en la estructura de costos, lo mismo que el precio internacional, si está bajo o está alto, pues también tiene que ver al final en el costo final para los gasolineros y para el consumidor final, pues el impacto que pueda tener el tipo de cambio, ¿no? Aquí sí, ¿quién establece esos precios internacionales de la gasolina? ¿Los Estados Unidos? Pues los precios de referencia son lo que se llama commodities, son precios que se determinan por los costos de refinación, como mencionaba Ramsés, y también por la oferta y la demanda internacional de crudo. O sea, lo que implica nuestro consumo nacional de gasolinas es realmente muy pequeño en relación al consumo internacional, ¿no? Tenemos que vernos desde el punto de vista de mercado global. Ese precio, pues así como también el precio del barril, ¿no? Es un precio que se determina a nivel internacional. Okay. Ramsés, entonces, México está pues amarrado, ¿no? Amarrado de las manos en cuanto al precio del petróleo. Pero ¿por qué es más barata en Estados Unidos, Ramsés Pech, que en México? Es fácilmente, por ejemplo, el costo de refinar la gasolina, de acuerdo a los últimos datos que estuvimos revisando nosotros hoy en la mañana, para darles un ejemplo, de acuerdo a lo que hemos podido observar, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, más o menos lo que tienes tú contemplado de cada litro que se está metiendo a refinar cuesta más o menos 1.51 la refinación, pesos por dólares. Litro, lo estoy diciendo. En México, pesos 5. por litro. 5.65. Sí. Y en México refinar nos cuesta 5.65 un litro de gasolina. El del diésel nos cuesta 6.10 pesos por litro y en Estados Unidos 2.75. Entonces, uno de los factores que nos pega a nosotros sin poner los impuestos es la operatividad que se tienen en las refinerías. Ya sabemos qué problemas las tienen las refinerías en nuestro país, sí. Pero el negocio de Pemex no es la refinación, eso quiero dejarlo también claro. Yo sé que tiene pérdidas Pemex, pero no es el negocio de la refinación. El negocio de Pemex está en las terminales de almacenamiento y reparto, porque controla el 85% y el 70% de sus ingresos provienen de la venta de petrolíferos, donde está gasolina, diésel, turbocina y el combustóleo. Entonces, si nosotros comparamos los impuestos que se pagan en Estados Unidos, por ejemplo, a la sexta semana, en Estados Unidos pagaban 2.85 pesos por litro de impuestos y en México, en la gasolina, pagamos 9.45. Ahorita han disminuido el IEPS, pero hay que recordar que el IEPS subió en su totalidad porque la inflación subió. Y ya por último, para comentarle al público, el IEPS es una fórmula que, cuando se acuerdan, en la preparatoria llevábamos la fórmula de N+1. Entonces, cada vez que se va y se tienen los datos de inflación, siempre va a ser su tendencia ascendente, nunca va a ser descendente, porque no tenemos una inflación negativa, siempre la inflación es positiva, aunque sea el 1 o el 2%. Entonces, nosotros no tenemos el control, sobre todo en la operatividad de la refinación, porque es muy caro refinar, sí. No tenemos el precio del control del barril, y aparte cuando importamos hay que moverlo de la refinería a la frontera, hacer el pago de la importación, pagar los pedimentos, pagar el impuesto, de ahí hay que moverlo a los centros de almacenamiento, de ahí de los centros de almacenamiento, dependiendo si va a otro centro o va directo a las estaciones de servicio, toda esta cadena de costos pues incrementa la variabilidad y sobre todo los costos. Pero el negocio, lo vuelvo y lo repito, donde puede bajar el costo es en las terminales de almacenamiento y reparto. Poner precios máximos, ya dijo la presidenta, la Magna, 24 pesos como máximo. Ana Lilia Moreno, Ramsés Pech, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus opiniones en este tema. Energética y economía. ¿Qué significa a los dos? Primero tú, Ana Lilia, ¿qué significa que la presidenta diga máximo 24 pesos la gasolina Magna? Nadie puede venderla más alto que eso. Bueno, primero significa que ya por fin el gobierno federal reconoce que el precio de la gasolina está impactando fuertemente en el bolsillo de los mexicanos, sobre todo de pues aquellos que tienen automóvil o el sector transporte. Por otro lado, significa que también hay más retórica que técnica, porque en términos legales,
no es posible fijar un precio en una cantidad, un monto específico. Sería poner una camisa de fuerza a la estructura de costos de toda la cadena de abasto. Y los más afectados, pues finalmente también son los gasolineros, que tendrían que enfrentar pues mucha dificultad para poder ofrecer el producto a los consumidores a una calidad específica determinada, los litros de al litro, no ceder a las tentaciones de comprar combustible robado, para poder mantener ese precio y no ponerse en conflicto con el gobierno ni ser sometidos a clausuras o inspecciones abusivas. Existen en la ley mexicana procedimientos claros para el control de precios. El control de precios está permitido en las leyes en caso de emergencias, por ejemplo, ¿no? En ciertos mercados. Si la presidenta quisiera detonar estos mecanismos, tendría que solicitar a la autoridad de competencia, que hoy es inexistente porque se acabó la COFECE y estamos esperando la nueva COFECE, a que se investigaran los mercados de gasolinas y se hiciera una declaratoria de no competencia para poder autorizar al nuevo regulador de energía, pues un mecanismo o una fórmula, ¿no? Para poder establecer o precios máximos o un control de precios temporal, porque en principio el mercado es libre y los gasolineros tienen esa libertad de establecer los precios a sus consumidores y además de darles servicios extra. Los gasolineros dan tienditas, dan servicios a veces de lavado de coches, dan servicios plus, ¿no? Que para que el consumidor se sienta bien atendido. Entonces eso también implica costos para el gasolinero. Control de precios, Ramsés, entra en defensa de esta medida que establece la presidenta. No, yo creo, a ver, hay que entender algo muy importante. Yo creo que no estoy de acuerdo con poner precios máximos porque no sirve. A ver, en el año 2014, cuando sí hubo el gasolinazo, pero no es un gasolinazo derivado de una decisión. En el 2014 se incrementaron en forma mensual ciertos porcentajes porque a Pemex le reconocieron ciertos costos que anteriormente no eran tomados en cuenta para el cálculo de los combustibles. Y por eso vimos que antes del 2014 se subsidiaba la gasolina. Hubo un periodo del 2006 al 2014 que se daba el subsidio porque tenía que darse porque no reconocían ciertos costos. A partir del año 2015, donde ya se abre el mercado y se reconocen los costos del transporte, almacenamiento, logística, importación y todo lo que conllevaba para Pemex, y al haber más privados, bueno, ya se estableció un precio que es variable. El inconveniente aquí es que hay que entender que el impuesto del IEPS es el que ha aumentado en forma paulatina, en forma progresiva, en función de la inflación en los últimos 10 años que está en vigencia esta fórmula. Por lo tanto, si quieren poner un precio fijo a los combustibles, va a ser un gran problema, sobre todo en la logística, porque si pudieran ver el plano de infraestructura en donde están las estaciones de servicio y los centros de almacenamiento, la zona centro-occidente no tiene un problema ni en la zona norte. El problema va a estar en la zona sur-sureste, en donde no hay ductos y hay distancias que tienen que recorrer las unidades de entre 8 hasta 12 horas y kilómetros, más de 400 kilómetros, para llevar tan siquiera un camión a las estaciones de servicio y no hablar del Pacífico. Entonces la pregunta es, ¿no es el gas natural, el GLP, el gas licuado de petróleo, que tiene y está tasado a un precio? Porque eso depende de muchos factores, porque te llevan el tanque a tu casa, te lo cargan, no tienes centro estacionario, y ahí la logística, bueno, ya hemos visto que sí se pudo acotar, pero en los combustibles es muy complicado por la variabilidad que se tiene en el precio y sobre todo que estos precios varían en forma diaria. Entonces, yo no estoy de acuerdo en fijar un precio de 24, bajarlo a 20 como ciertas propuestas, eliminando el IEPS, habría un boquete en las finanzas públicas ahora que no sabemos si vamos a tener los ingresos y viendo que el déficit está por arriba de $1 billón de pesos para este 2025. Sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacer? Y la única solución que yo encuentro es pues, revisar terminales de almacenamiento y reparto y dar más permisos para crear centros de almacenamiento satelitales. ¿Qué hacer, Ana Lilia Moreno? ¿Qué propones o qué has visto? ¿Cuál es lo viable para verdaderamente bajar el precio de la gasolina?
Además de estos Bueno, centros yo creo de que, almacenamiento y distribución. mira, de fondo, si queremos de corto plazo las soluciones, me parece adecuada la que sugiere Ramsés, ajustar los costos en logística, invertir en terminales y darle más margen de maniobra a toda la estructura intermedia, digamos, de la Sí. distribución. Pero ya en el largo plazo, yo creo que de fondo lo que se tiene que hacer es disminuir el consumo y tomarse muy en serio la Estrategia Nacional de Movilidad como parte de un componente de la reforma energética que está proponiendo la doctora Sheinbaum y que yo no veo incorporado en la iniciativa de ley de transición energética. Esto pues abonaría a que se integrara mejor la estrategia, por ejemplo, de electrificar el transporte público en las principales ciudades del país, que se pudiera estudiar a fondo cómo se va a dar la transición de los autos particulares, las flotillas de empresas, de taxis, de todo el Uber o el Didi, todas las plataformas digitales, que se pudiera hacer una estrategia viable para poder ir disminuyendo el consumo de combustibles e ir trazando la ruta hacia un consumo y una movilidad mucho más verde, más sostenible. No se está hablando de esto en esta discusión sobre la gasolina y entonces damos giros, ¿no? Continuos en cómo bajar el precio. Si se le traduce al consumidor la ventaja de que pague un IEPS alto siempre y cuando haya un etiquetado de los ingresos fiscales a proyectos de medio ambiente, de movilidad sustentable, yo creo que el consumidor lo pagaría, porque también es cierto que el impuesto es, al final de cuentas, un impuesto que siempre va de la mano cuando sube, ¿no? A financiar el gasto corriente que no conocemos porque no está etiquetado. Y cuando baja, porque también pasa esto a veces cuando se subsidian los combustibles, como sucedió en el sexenio pasado, pues implica que se le beneficia al que tiene auto, al que puede pagar el transporte y no al que va a pie y que tiene que tomar un transporte público deficiente, ¿no? Entonces, me parece que debemos de hablar ya de una transición energética en términos de movilidad. Ana Lilia Moreno, Ramsés Pech, vamos a hacer una segunda y última pausa. Está muy bueno el tema. Las gasolinas, el gasolinazo, bajarlo o no. Vaya problemática que tiene el gobierno federal, sobre todo por su famoso IEPS, que de ahí tienen para pagar el gasto de policías, maestros, alumbrado. Volvemos en 2 minutos. Evalúa y Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Voy contigo, Ramsés. Me voy a poner optimista del lado del gobierno. Dices que en el centro y en el norte del país no tenemos problema de almacenamiento, bueno, no tanto problema de almacenamiento y distribución de gasolinas, que el sur-sureste lo tiene. Ahí está Dos Bocas. Eso nos va a solucionar, Ramsés Pech. Pues ya teniendo una refinería que nos está costando más de 20,000 millones de dólares, eso creemos barato, pues ahí va a estar la solución. No, a ver, el papel aguanta todo, ¿vale? Pero la realidad es otra. La refinería Olmeca, que yo pienso que va a empezar a operar a su plena carga hasta el 2027, nomás va a cubrir el 21% de gasolina y un 30% de diésel. En México, casi el 70% de lo que exportamos necesitamos del transporte y el transporte necesita diésel. El diésel, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, debe ser un diésel de bajo azufre, cosa que en nuestro país no se está vendiendo un diésel de bajo azufre. La refinería Olmeca no va a solucionar el problema y eso es parte del Tratado de Libre Comercio, en donde una mesa de discusión que se tiene es el diésel de mala calidad que se está vendiendo y la Comisión Reguladora, que ya no va a existir dentro de poco, la Comisión Nacional de Energía, tendrá que dar el plazo final que es hasta el 26. No creo que deban de ampliarlo más allá de eso. Entonces la refinería Olmeca, concluyendo, no nos va a ayudar y dejarlo bien en claro, a ver, ya dejémonos de estar diciendo que vamos a ser autosuficientes en este país. No vamos a ser autosuficientes ni en gasolina ni en diésel, con datos de Secretaría de Energía y con datos que hemos podido analizar. Sí. Y segundo, la electromovilidad es muy buena, no estoy de acuerdo que se pueda realizar, pero el problema que tenemos aquí en nuestro país es que existen no más de 50,000 vehículos eléctricos puros transitando con casi más de
ya vamos a llegar casi a los 40 millones de vehículos. He escuchado lo del carro que va a salir del gobierno, pero es un carro que la realidad ni un mexicano va a tratar de suprimir sus 5 asientos, su velocidad, su seguridad con un carro de este tipo. En México, para poder cambiar a tener carros eléctricos puros, se tendrán que estar vendiendo más o menos a partir del año 2027 800,000 carros puros eléctricos. Esto quiere decir que debería ser el 80% del total de vehículos que se venden, a sabiendas que en México se venden entre 800 y hasta más de 1 millón de vehículos de carros de combustión. Entonces aquí el inconveniente que tenemos nosotros es cuándo podremos dejar de utilizar los combustibles fósiles como el crudo con sus derivados, como es la gasolina y diésel. Lo veo muy complicado, derivado de que en el último proyecto que acaban de presentar hace unos días, la generación de la electricidad va a continuar por lo pronto las próximas 2 décadas utilizando más o menos el 70% de combustibles fósiles, siendo el gas natural parte fundamental, y de partir del año 2050, 2060, posiblemente se empiece a reducir la generación de la electricidad a las políticas públicas que hay hoy en día. Entonces, lo veo complicado, y una de las cosas que tenemos que tener y revisar es que el gas natural nosotros para generar la electricidad dependemos de Estados Unidos, cosa que dentro de 7, 8 décadas todavía vamos a depender de Estados Unidos, y esto con Trump y con todo lo que estamos viendo hoy en día, la tenemos complicada. Y uno de los puntos importantes que creo que hay que considerar es que México no tiene para almacenar gas natural 2 días. Entonces, la electromovilidad depende mucho de la rapidez con que dejemos el gas natural o la generación de la electricidad. Oye, pero Ramsés Pech, Ana Lilia Moreno, el presidente anterior nos dijo es que Pemex es nuestro, Pemex lo vamos a fortalecer, y le están metiendo muchísimo dinero, le están dando toda la logística, la infraestructura, la dinámica para que sea el gran monopolio, y entonces nos dijeron vamos a ser autosuficientes con 2 bocas en combustibles, en gasolinas. ¿Mentiras? Pues más bien dicho, pues no en son parte realidades. Sí. A ver, Ana Lilia. Sí, en parte sí es, o sea, en parte sí es faltar a la verdad, porque la realidad es la que menciona Ramsés. O sea, nosotros somos un país que dejó de ser petrolero hace mucho tiempo. Somos un país que depende de pues la gestión energética de Estados Unidos. Importamos el 70% del gas, y allí somos altamente dependientes y vulnerables, es verdad. Pero también si pensáramos en positivo hacia una integración energética con Norteamérica, sé que la cosa con Trump ahorita está complicada en términos de diálogo, pero en un ganar-ganar, los 2 países podrían ser una potencia energética muy atractiva en la geopolítica internacional, incluyendo a Canadá. Sí es verdad que somos muy dependientes de Estados Unidos, pero también es cierto que tenemos mucho que ofrecer, ¿no? El potencial que tienen energías renovables este país es enorme. Claro. Solar, viento, geotermia, y se debería de explotar más. Yo creo que la presidenta Sheinbaum lo tiene más claro que el presidente López Obrador. Sin embargo, el anclar la política energética a una soberanía que es imposible de lograr es perder el tiempo, y perder el tiempo implica costos, implica que pagamos el precio de tardarnos en hacer una transición tecnológica, porque de eso se trata. Sí. Se trata de flexibilizar los sistemas para adaptarnos a las necesidades del consumo, y el consumo de energía cada vez es mayor. No solamente es hablar de electromovilidad, también es hablar de centros de datos, hablar de tecnología 5G o 6G, hablar de cómo llevar la industria manufacturera, por ejemplo, de México a un nivel de 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Que sea tecnología ya con robots, con alta especialización, y eso es lo que se requiere para fortalecer nuestro mercado interno también. Pero si no pensamos en términos de largo plazo y de cambio tecnológico, sin importar quién sea el dueño, lo importante es que se pague lo justo, que se paguen los impuestos, que se paguen las licencias, que se fomente la tecnología y la innovación en nuestro país para que haya patentes mexicanas, para que podamos avanzar en esos términos,
pues podemos abandonar el paradigma de una soberanía, pues que es más mito que realidad. Ramsés Pech, pues ¿y cómo está haciéndolo la nueva presidenta con relación a la cerrazón, al estatismo, al centralismo, al control total que hizo el presidente López Obrador? ¿Vamos abriendo el camino a algo mejor o seguimos igual? Mira, yo creo que, a ver, ya se presentaron planes para la generación de la electricidad, ya se presentaron planes para la industria de hidrocarburos y ya se convirtieron las dos empresas estatales. Aquí una de las preguntas que tendríamos que realizar es que a estas dos empresas del Estado se les da $1 billón de presupuesto. Pemex tiene que convertirse en explorador, productor, tiene que mover el crudo, refinarlo, importar combustibles, vender los combustibles, hacer la logística, meterse en las reducciones de gases de efecto invernadero, meterse en la parte de litio, hacer cogeneración de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene que hacer plantas de ciclo combinado, que son los proyectos que nos presentaron, hacer con privados en lo que se llama plantas de energías limpias. Y la pregunta aquí es, con ese dinero que le dan a estas dos empresas del Estado, con el incremento de los costos, con los riesgos financieros que se tienen, sobre todo para contratarse con Pemex ante la falta de pago de la deuda a proveedores, y con esto conlleve a que el precio que tú le pongas a Pemex va a ser más alto para protegerte, ¿ustedes creen que con el $1 billón que se le está dando los próximos años va a servir para que estas dos empresas del Estado puedan asegurar la energía necesaria? En el último balance del año 2023 de la Secretaría de Energía, nosotros importamos casi el 60% de toda la energía que se necesita, llámese hidrocarburos, llámese fósiles, llámese limpias, todo lo que se necesita en este país se importa. Entonces la pregunta aquí que tenemos que realizarnos es todos nosotros es, ¿realmente vamos a tener una soberanía energética? No. ¿Realmente va a ser el dinero suficiente, $1 billón? No. ¿Cuánto necesita Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para hacer el todo de lo que estamos planteando que va a ser? Bueno, pues necesitan entre 1.8 y 2 billones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar $1 billón más si los ingresos que se están teniendo nos está dejando un déficit de más de 1.2 billones y el año pasado fue más de 1.7? Entonces, la única forma es que nos endeudemos más para poder... ¿Qué sería? Qué terrible panorama. Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Ramsés Pech, pues bueno, no hay manera, no hay manera de que se inicie, ya no digamos continuar, porque ni siquiera lo han planteado, se inicie. Destruyeron la reforma energética de Peña Nieto, ya le cambiaron el nombre y la función a Pemex y a CFE, pero pues no se ve por dónde esto se pueda mejorar. Así que Ana Lilia Moreno, Ramsés Pech, muchísimas gracias, muy interesantes sus conceptos aquí en A Debate de Mega Noticias, gracias por haber estado con nosotros. Aquí vamos a hacer una